Muy bien. Nos acompaña el ex capitán, oficial de inteligencia de la línea política del Servicio de Inteligencia cubano, Enrique García, que muchas veces nos ha ayudado a entender este complicadísimo mundo. Enrique, ¿cómo anda? Un gusto, como siempre, estar contigo y con toda tu teleaudiencia, Juan Manuel. A ver, tengo el nombre correcto, Tomás Emilio Hernández Cruz. Y un detalle nada más, ¿no? Porque, bueno, es la tendencia a veces a ser recíproco como la nomenclatura que usan las agencias norteamericanas cuando se menciona el agente de la inteligencia cubana. No. Oficial. Tomás no era un agente, Tomás era un oficial de la inteligencia cubana que reclutaba agentes para la inteligencia cubana. Claro, hay una diferencia que la has explicado muchas veces, ¿no? Lo has explicado muchas veces, ¿no? Y ahora yo caí en el error. Sí, por eso te lo decía, ahora dijiste el agente de la inteligencia cubana. Ok. Sí, es un término más cinematográfico también, ¿no? Oficial de... O sea, este hombre había sido un oficial de inteligencia que recluta a agentes. O sea, y es que correcto lo que esa es una información que me pasó Miguel Cosío, que tú lo conocías. Sí, o sea, en el caso de él entró aproximadamente en la inteligencia en la misma época, el mismo año que entré yo, alrededor del año 1978. Ajá. Él, la diferencia fue que yo entré al Departamento de América Latina y Caribe, él entró al Departamento de Estados Unidos, Canadá, que era Norteamérica. O sea, Norteamérica no, pero Norteamérica incluye México, estaba en América Latina, o sea, Estados Unidos, Canadá. ¿Qué sucede? Yo no tuve una relación inicialmente íntima con él en los primeros tiempos de la inteligencia, cuando pasé la primera escuela de inteligencia cubana en Cuba, etcétera. En el año 80-81, yo fui seleccionado a cursar la Academia para Oficiales de la Inteligencia Cubana, de la Inteligencia de la KGB en Moscú. Éramos 28 oficiales y él era ¿Y tú eras el más joven? Yo era el más joven, yo era el más joven. Y precisamente es interesante porque... porque este hombre tiene ahora 71 años. O sea, en el caso de él, de Tomás, que además te voy a decir primeramente cómo lo conocí y cuándo supe que se llamaba Tomás. Como sí, tiene otro nombre también, ¿no? Claro, su seudónimo en la inteligencia cubana es René Cruz. René Cruz. Entonces, nosotros intimamos bastante, ¿por qué? Porque en la academia éramos 28 oficiales durante 12 meses, viviendo, o sea, compartiendo las 24 horas del día. Entonces, lógicamente se establecen relaciones. Yo era el más joven del grupo, pero él era de los más jóvenes también, y era 5 años mayor que yo, o sea, es la diferencia de años. Ya puedes calcular la edad mía, si él tenía 71, ¿cuántos tengo yo hoy en día? Entonces, nosotros viajamos a Moscú, a esa academia. El pasaporte oficial nuestro, con el que viajamos a la academia, esa y a la segunda que viajé después en el 85, no tenía mi nombre verdadero, ni el de él tampoco. O sea, yo viajé como Walter Díaz. Él viajó como René Cruz. Porque el nombre malo, como decíamos nosotros, el seudónimo mío era Walter Díaz en la inteligencia, su seudónimo en la inteligencia era René Cruz. En la inteligencia, incluso en el trato entre los oficiales, nosotros siempre nos identificamos, nos hablamos a veces había gente que trataba gente por años y tú no sabías su nombre verdadero, porque para todo el mundo yo era Walter, yo era el único Walter en la inteligencia además. Y bueno, había más René, pero sí, bueno. La W no lo usaba mucho. Entonces es interesante, como se desarrolló una relación personal entre él y yo, pues bueno, llegó un momento en que yo conocí que se llamaba Tomás. O sea, conocí incluso después, compartimos socialmente a nuestro regreso a Cuba. En varias ocasiones conocí a su esposa, si no me equivoco, tenía una niña pequeña, no recuerdo en aquella época que tuviera más hijos. Después, bueno, yo empecé a viajar y a diferentes países y después fui a otra academia y perdimos esa relación que tuvimos, pero nos conocimos muy bien. Él, además, como cosa muy llamativa, dentro del Departamento Estados Unidos, no era cualquier oficial, porque ahora explico cómo es que llega él a la inteligencia. Él llega a la inteligencia porque él era director de una SBET, una escuela secundaria básica en el campo. En esa SBET donde era director él, y esta historia me la sé por él, o sea, él fue que me la contó. El hijo mayor, uno de los hijos del segundo jefe de la inteligencia y jefe del Departamento de Estados Unidos, Canadá, el general Humberto Prendes, Oberto,
Oberto, sí, porque no... El general Oberto... Porque está el otro Prende, que Orlando Prendes, perdón, Orlando Prendes, Oberto era el seudónimo, tenía un hijo ahí en esa escuela y conoció a René, o sea, a Tomás, cuando era director de esa escuela, donde estaba el hijo. Parece que hicieron amistad ahí y en determinado momento, alrededor del año 78, Oberto le propone que se quería ser procesado para el Ministerio del Interior, supongo que le habrá dicho, y lo propuso para la inteligencia y entró a la inteligencia. O sea, él entra al Departamento de Estados Unidos de la mano. ¿Por qué? ¿Porque hablaba inglés? No, porque se hicieron amigos. O sea, en la inteligencia cubana había una característica. Tú no entrabas porque pedías entrar a la inteligencia, tú eras seleccionado. O sea, así alguien te proponía. Aquí hay servicios de inteligencia, incluso de la policía, donde tú no puedes aspirar al departamento para evitar que te lo penetren, sino que tú es el mismo mecanismo. Típicamente, incluso en mis tiempos, buena parte de los oficiales nuevos que ingresábamos propuestos por otros oficiales del servicio. O sea, eso es interesante. Yo propuse a gente que conocía también para entrar a la inteligencia, entonces eso era típico. En este caso, quien lo propone a él, porque se hizo amigo de él, lo conoció, vio cualidades políticas, vio un tipo inteligente, René se expresaba, no sé, yo no hablo con él hace muchos años, pero se expresaba muy bien. No conozco su dominio del inglés, sé que estaba estudiando inglés también en Cuba, o sea, debe haber perfeccionado, mejorado mucho su inglés, porque si no lo tenía desde antes, porque él fue a trabajar a ese departamento. Y al ir a trabajar a ese departamento, de la mano o sea, Roberto no solo era jefe de ese departamento, era segundo jefe de la inteligencia. De la mano de él, le debe haber dado una posición bien particular, porque eso le da un acceso al gran jefe, como diríamos nosotros, y en todas partes es así, muy especial. Qué interesante, ¿no? Ahora, los que no te conocen y no saben el trabajo que tú has hecho a lo largo de... que yo te conozco, el año 92, estamos hablando de más de 30 años. Yo llevo aquí 36 años y tú y yo nos conocimos en el año 91. 92, ok. Sí. O sea, son más de casi 4 décadas trabajando con los servicios secretos de Estados Unidos. Y entonces ahí viene el tema, porque habrá quien diga, bueno, sí, él también es un oficial, porque a este lo detienen. ¿Y por qué Enrique está hablando en la televisión tranquilo? Bueno, precisamente porque la diferencia es que Enrique, antes de entrar a los Estados Unidos, ya entra en contacto con los servicios secretos norteamericanos, revela su identidad, dice exactamente quién es, cuenta su historia y empieza a trabajar y a pasar información, ¿no? Lo que se ha dicho, y tú me dirás, Enrique, es que este señor no dice nunca esta historia tan tremenda. O sea, no estamos hablando de un oficial de quinta categoría, no estamos hablando de un agente, estamos hablando de alguien entrenado en escuelas de la KGB y precisamente en el área, yo recuerdo que tú alguna vez nos dijiste hasta el número del departamento o el área del departamento que K1, se encarga... K1 en aquella época. Para los Estados Unidos nada más. Y viene a los Estados Unidos. ¿Qué tú crees? ¿Qué te dice tu instinto? ¿Que él ya está retirado y como un oportunista vino a gozar de las mieles del imperialismo, o que podría estar todavía en una misión? No, esto es interesante y hay una salvedad sobre el tema. En mi caso, cuando yo vine, o sea, cuando yo llego a este país, el 8 de enero de... ¿Tú estabas en Ecuador? Exactamente, yo estaba en Ecuador. Cuando yo llego a este país, el 8 de enero del 89, a mí me trajo la comunidad de inteligencia norteamericana. Yo estaba colaborando con la comunidad de inteligencia norteamericana, o sea, yo llego así a este país. Pero incluso vamos a poner que en el caso de René, como de otros René o otros Tomás que pueda haber en este país, que sé que los hay, hayan decidido no hacer lo que yo hice, hayan decidido pasar más años en la inteligencia. Yo no sé a qué fecha se retiró él, porque cuando yo deserté, él todavía, o sea, cuando yo vine para los gallegos a los Estados Unidos, él todavía estaba en el Departamento de Estados Unidos, o sea, no había viajado a otros países. Entonces, yo no sé en qué fecha exactamente él se retira. Independientemente de la fecha que se haya retirado, él debe tener un volumen de información secreta de alto valor para la comunidad de inteligencia norteamericana, por la información incluso que puede haber obtenido en su época. Fíjate, Rocha, tantos casos que han habido que todavía a lo largo de los años salen y los agentes que tú manejaste reclutaron otros agentes. Por lo tanto, él tiene información sin lugar a dudas para la comunidad de inteligencia norteamericana. Pero bueno, tú decides
porque es el caso que voy a explicar ahora, porque yo creo que más que todo vino a disfrutar a vivir en el imperio, disfrutar lo que le quedaba de vida. Supongamos que tú te retiraste y decides aplicar una visa o a una visa en los Estados Unidos, llegaste por la frontera con México o llegaste porque te ganaste un bombo en La Habana, no sé cómo llegó aquí, llegas a los Estados Unidos. Vamos a hacer algo, porque estás metiendo en un tema que vale la pena. Vamos a ir a una pausa que me toca y cuando regresemos ese análisis, ¿estaba aquí ya retirado o en activo? Vale la pena marcar esa diferencia y tratar de averiguarla, aunque sea especulativamente. Estamos hablando con el capitán Enrique García. Bueno, sin duda estamos escuchando revelaciones inéditas, información única que usted no va a encontrar en ningún sitio sobre este exmiembro de la inteligencia, Tomás Emilio Hernández Cruz, René Cruz, su nombre, ¿cómo se llamaría eso? Un nombre ficticio. Su seudónimo. Su seudónimo, René Cruz, con el capitán Enrique García, que estudió con él, que lo conoció y que sabía incluso su función. Es un testimonio sin duda excepcional que estamos ampliando ahora aquí en esta segunda parte. Si usted nos acaba de sintonizar, pues estudiaron juntos en una escuela de la KGB en la Unión Soviética, compartieron en Cuba, etcétera. Y estamos hablando de que Tomás Emilio Hernández Cruz era un oficial, no un agente, que eso es más elevado, un oficial de inteligencia que atendía a varios agentes y que estaba en un departamento que operaba contra los Estados Unidos y Canadá. Es así, el K1 en la época que el capitán Enrique García empezó a trabajar con los servicios norteamericanos. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Vino a retirarse y a hacerse el tonto y es algo que permitiría la inteligencia castrista o es que estaría en activo todavía? Subrayo algo, creo que comenté que el segundo apellido del seudónimo se corresponde siempre con el apellido materno, ¿no? Ajá. ¿Eso lo aclaré o no? No. Lo estoy aclarando ahora, por eso mi nombre original es Enrique García Díaz, mi seudónimo era Walter Díaz, él era René Cruz. Cruz es el apellido materno de él. Okay. O sea, esa es la combinación. Cuando nos ponían los seudónimos, nos bautizaban al entrar a la inteligencia, coincidía. Ese detalle es importante que lo subraye. Bueno, yo, en mi opinión, mira, él no puede estar enviado por la inteligencia aquí por una razón, porque tú puedes hacer un juego, o sea, la posibilidad de que te cojan, puedes jugar, esa posibilidad la puedes jugar con un agente que tiene un volumen limitado de información. Tú a una persona, además, que con su nombre verdadero no lo vas a mandar a Estados Unidos sabiendo que un día puede ser detectado por las autoridades norteamericanas y que ese señor sí tiene un volumen de información de seguridad nacional para Cuba y de valor de seguridad nacional para los Estados Unidos importantísimo. Entonces, un tipo como él no va a venir puede aquí, saber un hombre, un oficial como él? Él trabaja en el Departamento de Estados Unidos, Canadá, Juan Manuel, pero específicamente yo sé que trabajaba el área de Estados Unidos. Él tiene que haber manejado agentes dentro del gobierno de los Estados Unidos, los que tenía Cuba, como Ana Belén Montes, como Marta Rita Velázquez, como el matrimonio Myers o como Rocha. O sea, tiene que haber tenido información o agentes en la prensa norteamericana, en círculos políticos. O sea, él tiene que haber, por sus manos pueden haber pasado. Mira, en los años que yo estuve en la inteligencia, por mis manos pasaron decenas, si no cientos de expedientes. ¿Okay? O sea, por sus manos tienen que haber pasado muchísimos expedientes de agentes reclutados que trabajaban de manera secreta para el régimen cubano desde aquella época y hasta que trabajó ahí. Y él trabajaba, porque muchos de estos oficiales trabajan aquí, antes en la embajada ante la ONU, ahora en la embajada y hace tiempo también en Washington. ¿Qué sería él? ¿El que trabaja desde Cuba recibiendo toda la información y analizándola? Sí, en la inteligencia cubana, el centro principal, o sea, La Habana, es quien dirige a los oficiales de campo aquí. O sea, el que estaba en Washington o en Nueva York, en el centro de Naciones Unidas, que es el más grande. Aquel que tú ayudaste, que era un oficial de inteligencia, a descubrir, Manuel Collazo Usayán,
era dirigido a su vez por un oficial en La Habana. Exactamente. En Cuba, el oficial que está sentado en el escritorio, que yo eso lo hice también muchos años en Cuba, es quien lleva los expedientes de cada caso, es quien prepara las agendas para cada entrevista con los agentes, es quien le dice al oficial que está en el oficial de campo qué es lo que tiene que hablar, qué es lo que tiene que... O sea, eso facilita que el trabajo se pueda hacer mejor. Hay otros servicios de inteligencia en el mundo que no trabajan así. La inteligencia cubana trabaja así y, por cierto, y la KGB, o sea, la inteligencia de la KGB soviética trabajaba así también. O sea, que él sería un oficial no de campo, sino que está en lo que llaman centro. Sí, pero eso es rotativo. A lo mejor si salió a otro país. El que está en el centro principal va en un momento determinado a trabajar al campo, como me pasó a mí, como le debe haber pasado a él. Y el que está en el país, cuando regrese a Cuba, va a hacer ese trabajo en Cuba. O sea, rotan. Se rotan. O sea, que tiene que tener un volumen, como tú dices, de información, de nombres y apellidos. En la época en que yo he señalado en programas tuyos durante los años, en la época que puedo decir, que bueno, no sé qué habrá pasado después, pero puedo decirte que en los años mediados de los 80, el volumen informativo que llegaba a la inteligencia cubana al Departamento de Estados Unidos era de tanto valor que todas las semanas cuando llegaban los paquetes, no solo la información que venía cifrada, etcétera, todas las semanas cuando llegaban documentos muy valiosos de los Estados Unidos originales, el jefe de la inteligencia iba directamente, sin pasar por el ministro del Interior, a la casa de Fidel, a despachar de Fidel y a explicarle a Fidel. O sea, la inteligencia generaba en esa época información valiosísima que iba directamente del Servicio de la Inteligencia del Departamento de Estados Unidos a jefe de la inteligencia y de ahí a Fidel Castro, sin que pasara por manos del ministro del Interior, que típicamente debería ser informado, y no eran informados. Entonces, yo tengo constancia que al menos en la época en que yo estuve, la información que procesaba el Departamento de Estados Unidos era extremadamente valiosa y vulneraba muchísimo la seguridad nacional de los Estados Unidos. De ahí que una persona como René, como digo yo inconscientemente, Tomás, tiene, por derecho propio, tiene que haber conocido muchas cosas. Porque sí, la idea de tenerlo de espaldas, de demorar, a mí me dio la impresión de, digo, bueno, quieren interrogarlo sin dudas en ninguna clase. Entonces, aquí viene la pregunta concreta. ¿Tú crees que estaba activo, semiactivo, pues invento ese término, o que estaba descaradamente retirado aquí? Este es el punto, maestro Juan Manuel. Yo pienso, es una apreciación, es un análisis. No sé en qué fecha él se retira en un momento determinado de la inteligencia. Llega aquí a los Estados Unidos, no sé tampoco cómo llegó, si llegó por la frontera sur, si llegó de otra manera, no sé si hasta dónde los cubanos pueden haber detectado que él estaba viniendo para los Estados Unidos, porque si vino a través de un tercer país, los cubanos no tienen por qué saberlo. Y al llegar aquí, si tú viniste y llegas en esas condiciones, como yo creo que llegó él, con la intención de quedarse a vivir en el imperio, los últimos, lo que le queda de vida, comiendo bistec y recibiendo un cheque del Seguro Social, posiblemente, o trabajando, si quería trabajar, lo primero que debe hacer, primero no mentir en los formularios, y después, lo primero que es imprescindible que haga, si tú llegaste y tienes ese volumen, tienes que tocarle la puerta a la comunidad de inteligencia norteamericana, y específicamente, son públicas, aquí está la oficina del Buró Federal de Investigaciones, que todo el mundo sabe dónde está, y es público. Llegar y tocar la puerta y decir, señores, mire, yo llegué, yo estoy aquí, yo voy a quedarme en este país, pero mire, yo era oficial de la inteligencia cubana, y colaborar con el país en el que estás viviendo. O sea, yo siempre he sido de criterio, tú estás o con los indios o con los cowboys, tú no puedes estar en el medio, o sea, como una vieja expresión de cuando éramos muchachos. Pero en el medio hay mucha gente, vamos a hablar cuando regresemos de la pausa de ello, que son los llamados juegos operativos o los dobles agentes. A la vuelta. Hablando con el capitán Enrique García sobre... Vamos a ver la ficha de detenido en Trump de este oficial. Ahí la tenemos, bueno, es muy sencilla, ¿no? Tomás Emilio Hernández Cruz, que ya sabemos que el seudónimo era René Cruz. A ver, tú dices, el hombre vino aquí a retirarse. ¿Eso no lo sabe la inteligencia castrista, que tiene un exoficial aquí? Deberían, en teoría, saberlo, pero hoy en día mantener ese tipo de control
a ellos les cuesta más trabajo. Además, Son 65 años. no sabemos esto, por qué vía entró. Puede haber ido de otro país y de ese país llegar aquí. O sea, eso es interesante. Pero incluso, bueno, llegó, de una manera u otra, se les fue de control a ellos, como se han ido otros. Hay más, Juan Manuel, hay más oficiales de la inteligencia, hay más oficiales de la contrainteligencia en iguales circunstancias. O sea, estamos hablando de gente que no ha informado o ha mentido en su formulario al gobierno de los Estados Unidos, lo que tiene implicancias, pero bueno, tiene implicaciones. Entonces, en el caso de él, yo sigo pensando, descarto la posibilidad que fue un enviado, de todas maneras, me parece una actitud bastante poco seria y cínica, ese es el término incluso, si tú decidiste pasar los años de retiro que te quedan en el país que combatiste. Exactamente, y entonces tú tienes que estar de un lado, o sea, tú no puedes querer seguir protegiendo a esa inmunda dictadura que ha destruido ese país, de la que tú fuiste parte, de la que tú además fuiste parte del departamento que trabajaba contra la seguridad nacional de los Estados Unidos directamente, aunque todos los oficiales de la inteligencia trabajábamos contra los Estados Unidos desde cualquier lugar del mundo. Tú fuiste parte de eso. Tú un tipo con esas características, una persona con esas características, yo, o sea, no quisiste hacer lo que hice yo, ok, esa fue tu decisión, pero ya que decidiste en un momento de tu vida irte de aquello, bueno, pues entonces por lo menos tienes que tener, yo digo, sí, no estés clandestino aquí. La honestidad de decirle a los norteamericanos porque estás clandestino aunque estés con tu propio nombre. Ahora, si no lo hiciste el primer día, todos esos agentones, exoficiales, etcétera, de inteligencia, contrainteligencia, etcétera, que nos están viendo, tienen ahora la oportunidad de ir al FBI y decir, mira, llevo 5 años aquí, pero tengo que decir la verdad, o no. Por supuesto que sí, Juan Manuel, incluso él mismo, yo estoy seguro, y bueno, no puedo hablar por las autoridades norteamericanas, pero todavía si en estos momentos él está dispuesto posiblemente a colaborar de una manera consciente o decir muchas cosas al gobierno de los Estados Unidos, posiblemente hasta el caso de él, no lo sé, no estoy hablando a nombre del gobierno norteamericano, estoy dando mi opinión personal. Posiblemente creo que hasta un caso como él tuviera solución. Pero cualquiera que esté en la situación de él y que no haya sido arrestado todavía, llegue y explique lo que está pasando y explique lo que sabe y normalice su situación, yo sí creo que va a ser tratado de una manera, puede ser tratado de una manera diferente. Ahora, como el mundo de la inteligencia es tan complicado, existen los juegos operativos que fue los que Aspillaga denunció. Un juego operativo, me rectifica, es cuando preparan a alguien para que sea, entre comillas, descubierto y en realidad penetrar al otro servicio, ¿no? Es más o menos. Una carnada. Es una carnada, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿cómo saber que no es un juego operativo, que no es una carnada, que es alguien que está ahí a propósito? ¿Cómo que tú dijiste una vez una frase? Que se hace visible. Para mí es muy fácil. Yo te lo simplifico. Con un oficial operativo, el oficial operativo dirige un juego operativo. El juego operativo va a tener un volumen de información limitado. El daño siempre es un daño controlable si el juego operativo se vira para el enemigo. Un oficial no, con un oficial de inteligencia, o sea, eso es básico en la teoría de inteligencia. Tú no puedes hacer un juego con un oficial de inteligencia. Me sabe demasiado. Porque si te lo volumen de información que tiene es tan grande que ningún servicio se va a autodestruir. O sea, entonces... Claro. Es como lo que dicen con Alcibiades Hidalgo, que si es que si lo mandaron, digo, sería una locura mandar a alguien que sabe tanto. Imposible. Imposible. Alcibiades, además, es un tipo, posiblemente, yo lo he repetido siempre, el querido amigo Alcibiades, además, es un tipo con, posiblemente, en el aparato político cubano no ha llegado nadie del rango y del nivel y del conocimiento que tenía en este caso Alcibiades. Alcibiades, claro. Entonces, ahí esa es la clave. Alguien con ese volumen de información no lo van a enviar, pero de todas maneras, y me sigue pareciendo raro, digo, la inteligencia, si se entera que está aquí, no puede, aunque sea retirado, pedirte que te actives, pedirte favores, pedirte información. Pero es una cosa muy peligrosa. Pero es un peligro un tipo así, o sea, que no se reportó. Porque ellos le tendrían siempre, en mi opinión, mi análisis como oficial de inteligencia, le tendría temor de que un tipo como él puede ser detectado por los servicios norteamericanos. El primer ejemplo, Juan Manuel, yo estoy aquí, yo
los servicios cubanos saben perfectamente que trabajé durante años para la comunidad de inteligencia norteamericana, sé quién es él. Entonces, si yo sé quién es él y lo sabía hace 36 años, posiblemente hace 36 años, la comunidad de inteligencia o parte de la comunidad de inteligencia norteamericana supiera quién era él. Claro. Ajá. Así que, ¿qué más te gustaría agregar? No, eso, o sea, que no necesariamente, tú aquí podrías preguntarme, bueno, ¿y por qué tú dices que podría saberlo la comunidad de inteligencia y por qué lo dejaron entrar a este país? Bueno, porque este es un país donde entran y bajan volumen de volúmenes tan grandes de personas, no todas las... Y los peligros de un éxodo masivo como el que hemos tenido. Y no todas las informaciones que tienen determinadas agencias se le pasa a todas las agencias también, o sea, hay compartimentación entre las agencias según las características de la información que sea. Si tú dices, bueno, él puede que no tenga información actualizada, pero si él ahora de repente lo interrogan y dice, le van a preguntar, ¿quiénes eran los agentes que tú atendías en el año 83? Y señala fulano y a mengano, ¿ese fulano y mengano pueden ser detenidos? No, depende de todos los elementos que pueda aportar él. Él puede tener pruebas contundentes contra esos agentes. Él puede además tener información de las comunicaciones de esos agentes. Puede tener pruebas del daño que le hicieron esos agentes a la comunidad, o sea, a la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, y, ojo, repito, y esos agentes que él tuvo, que puede haber sido como la fecha que tú señalas, en los 90, en los 80 o en los 90, pero esos agentes, además, pueden haber, que es lo que dijimos con el caso Rocha y con otros casos, deben haber ayudado a reclutar otros agentes. Pero además de eso también el sistema de operar. ¿Cómo operan? ¿Cómo pasa la información? Es muy importante para ¿qué quiere saber la inteligencia castrista? Esa es una información clave para los servicios norteamericanos. ¿Qué quiere saber tu enemigo? ¿Y cómo obtiene esa información? Y además exponer con más detalle a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos el nivel de penetración y de acceso que ha tenido el Servicio de Inteligencia cubano a los lugares más importantes de la comunidad de inteligencia, como vimos en el caso de Rocha, que estuvo hasta en el Consejo de Seguridad Nacional, y en la política de los Estados Unidos hacia Cuba y hacia el mundo. Entonces, todo eso lo hace, desde mi punto de vista, una persona con información de mucho valor todavía. O sea, eso que digan de que bueno, que ya no, sigue teniendo valor. Ahora, y una cosa que tú has dicho siempre, y que se sale del marco puramente de los servicios de inteligencia, es muchas veces no se ha combatido la penetración cubana porque no ha habido voluntad política. Entonces mi pregunta ¿es este arresto una muestra de voluntad política de lo que viene? ¿Sería interesante de ser así o es un caso? Han pasado las dos cosas. A veces no ha habido voluntad política, a veces han habido rochas en lugares de toma de decisiones. Pero bueno, desde ese punto de vista, si tú me preguntas a mí, yo sí creo que en estos momentos, yo estoy convencido que existe una voluntad política y yo creo que la voluntad política de esta administración para mí está. Sí, claro, y además el mostrarlo, el hacerlo público, aunque tienen el rostro de espalda, etcétera, ¿es un mensaje o no es un mensaje? Yo creo que es un mensaje bien interesante y a pesar de que esté de espalda, es un mensaje bien directo. Así que bueno, yo creo que debe haber personas que al irse a la cama hoy deben estar pensando qué van a hacer mañana. Ajá, bueno, pues piénsalo bien. Muchísimas gracias, capitán. ¿Buscas los muebles más cool para los chicos? Nadie tiene más que Rooms to Go Kids, con la mayor variedad de camas literas, camas con librero, tapizadas, sofacamas y camas con almacenamiento. Hay más orden, más formas de estudiar y jugar. O sea, dejar que los niños sean niños. Y por supuesto, más formas de ahorrar con nuestros precios inigualables. Si necesitas muebles para niños, no hay nada como Rooms to Go Kids. En ABC Joyería llevamos más de 30 años en Hialeah. Somos la joyería más grande y mejor surtida, con grandes descuentos. Plan de layaway sin límites. Ofrecemos financiamiento. Pagamos más por su oro. Tenemos una gran variedad en anillos de compromiso. Los anillos de graduación más baratos que en la escuela. Tenemos nuestros talleres propios. Abrimos los 7 días de la semana. Visítenos en el Westland Promenade.
Somos ABC, la joyería de usted. Por $7.99 tu mejor opción, un Tropichop en pollo tropical. Bueno, bonito y sabroso y saludable. ¿Cómo está la economía? Tropichop, arroz blanco, frijoles negros, pollo, cebolla, pimiento, riquísimo. Porque hacemos la comida fresca, la hacemos con calidad, la hacemos diaria. Y es más comida por poco dinero. El Chicken Tropichop a $7.99. Comida buena a un buen día. Pollo tropical. ¿Qué más tú quieres, chica? América Radio 1260 AM Miami con la mejor programación de cada día. A las 11 el análisis de lo que pasa en el mundo con Karines Moncada en Hoy por Hoy. A las 3 análisis y debate de lo social y la política mundial con Juan Manuel Cao en A Fondo. Y a las 5 otra forma de las noticias con Camilo Egaña en De Regreso. Por eso la programación de América Radio 1260 AM Miami es tu mejor opción. Se conoce perfectamente bien. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas. Tenemos noticia de que están conspirando contra el comandante y la revolución. Ustedes son peor que Batista. Leyendas del exilio. De lunes a viernes a las 4 y a las 7 por América TV. I'm Jerry. I smoked, and I have late-stage COPD. I'm hoping to get on the lung transplant list, but I don't know if I'll be accepted in time. My children are really worried. My tip is, every morning, give your kids a call or send them a text. It may be the last time that you do. Tobacco Free Florida te brinda terapia de reemplazo de nicotina gratis para ayudarte a comenzar el proceso de dejar el tabaco. 1-877-822-6669. Este lunes, en Amar en tiempos revueltos, Narciso asume nuevas responsabilidades. Como antes he dicho, va a haber que arrimar el hombro si no queréis que os ponga de patitas en la calle. Y no solo cuando se le vea las orejas al lobo. Y Cecilia no quiere discutir más. Quiero decirte, la experiencia en el internado te va a resultar muy positiva. Ya lo verás. Es tu decisión, así que la acato. Mientras, Carlos se siente traicionado. Le he dicho al teniente coronel que hoy estarías aquí, pero estás loco. Amar en tiempos revueltos, rumbo a su gran final. Este lunes a las 5 por América TV. América TV presenta Sucesos, una serie documental que nos muestra los hechos más destacados del mundo que cambiaron o pudieron cambiar la historia de la humanidad. Las grandes conspiraciones, grandes juicios, asesinatos, archivos secretos, sucesos, de lunes a viernes a las 10:30 por América TV. Muy bien, en abril, por lo menos en el primer plazo, se acaba para pagar los impuestos. Tenemos a Luis Eugenio Dávila, ¿verdad? Sí, señor. Con nosotros. Gracias, aquí, que, bueno, tú tienes un programa aquí de televisión los sábados a las 10 o a las 11. A las 10 de la mañana, Mis Taxes y el Tío Sam. Es en el radio, ¿no? En el radio. En el radio, sí. ¿No? Mis Taxes y el Tío Sam. Sí. Qué bien, ¿no? Y entonces, pues nada, ¿quién más va a saber del tema que él? Vamos a hablar primero de la cosa práctica. ¿Cuándo se vence el plazo? 15 de abril. Ya estamos solamente aproximadamente 18 días, tomando en cuenta que ya es mañana el día hábil que queda, 18 días para que se acabe la temporada de impuestos de este año 2025. Y el que quiera esperar hasta octubre tiene que presentar una extensión y puede esperar hasta octubre, pero las extensiones no eliminan la multa. Y eso hay que dejarlo bien claro. Muchas personas piensan... Si pides una extensión, te ponen una multa. Si pides una extensión y tienes que pagar, te van a poner la multa igual. No te ponen la multa por no presentar, te ponen la multa por no pagar. Entonces hay que tomar en cuenta que las personas que tienen que pagar y piden una extensión, es mejor que manden algo de dinero el 15 de abril y luego presenten el impuesto. Ok. ¿Cuánto es el gasto promedio de una oficina que te llena los impuestos en una 1099 y en una W2, más o menos? En términos generales, a nivel nacional, ¿hay un precio a nivel de local, $100, $200? El costo de preparación. Sí, ajá, el contador. Claro, el contador. Normalmente un tax o un impuesto sencillo, normal, de una W2,
o un matrimonio, estamos hablando entre 180 y 220 dólares. Por lo menos eso es el averaje. Hay compañías que cobran mucho menos, hay compañías que cobran mucho más. Pero yo diría que está entre, vamos a decir, 150 y 200 dólares. 150 y 200 dólares. Más o menos el precio. ¿Y una 1099 es más enredada? Sí, ya cuando hay 1099 que son mucho más complicadas porque hay que colocar gastos, calcular gastos, no están tan claros esos gastos por parte del contribuyente, entonces amerita un trabajo mayor y pudiera incrementarse, pudiéramos hablar 350, 400, dependiendo de qué tanto trabajo tenga que hacer el preparador. Y bueno, hay por supuesto impuestos que llevan otro tipo de planillas, como es las 1099 dividendos, venta de acciones. ¿Qué es la 1099 dividendos? Cuando tienen acciones en el mercado de valores. Y entonces tienen acciones y el mercado de valores le da dividendos ordinarios, calificados, tienen inversiones internacionales. Entonces ya la cosa va cambiando ahí porque hay que ser más detallado. Y bueno, ya ahí sí pudiéramos estar hablando de impuestos, preparaciones mucho más costosas. Si tú tienes en la bolsa de valores un plan de retiro de 401k que tú no has retirado. Eso no cuenta dentro del impuesto. Sin embargo, si tienes contribución y está reflejada en el W2, normalmente no hay... ¿Qué contribución? La contribución al 401k la que tú das, correcto. Si yo tengo un 401k y este año hice una contribución de $5,000, eso usualmente se refleja en la W2. Pero hay personas que no trabajan con empleadores, sino que son empleados por cuenta propia y quieren tener su plan de retiro y hacen los IRAs, bien sea el Traditional o el Roth IRA. Entonces esa persona puede contribuir voluntariamente y entonces hay que reportar eso. ¿Y ese Roth IRA que dice que no paga impuestos nunca? No, el Roth IRA no paga impuestos cuando lo recibes, pero en el día de hoy estás pagando porque no lo puedes deducir de tu ingreso, mientras que el Traditional IRA tú lo deduces de tu ingreso, no pagas impuestos hoy, pero pagas impuestos cuando te retiras. Esa es la diferencia. ¿Cuál es mejor? Bueno, va a depender de qué tanto riesgo, si tú eres una persona de riesgo, de que te gusta tomar riesgo. Yo, por ejemplo, soy de la persona que me gusta tomar riesgo. Yo no pago hoy y espero que me retire y voy y veo si pago. Si eliminan los impuestos, como estábamos conversando, a lo mejor, bueno, gané. Eliminan los impuestos y no pago impuestos hoy, tampoco pago cuando me retire. Entonces hay que ver de qué manera, hay que ser un risk taker o no. En este tema de los impuestos a nivel político, ¿cuánta doble taxación tú encuentras en el camino o no en una vida normal? O sea, que tú dices, oye, pagué impuestos por esto y ahora lo estoy pagando de nuevo. Sí, la doble taxación existe en las corporaciones y más que todo en las corporaciones muy grandes, porque las corporaciones muy grandes tienen un control más rígido y la corporación paga impuestos al nivel de la corporación, lo que llaman al corporate level, donde paga el 21% actualmente. Y luego, cuando el shareholder o los accionistas empiezan a recibir el dinero como dividendos, entonces tienen que volver a pagar un 15% o un 20% dependiendo del monto. Entonces, ahí hay una doble taxación. En los negocios pequeños y en el día a día es más difícil que exista la doble taxación porque, bueno, hay maneras legales de evitar ese doble impuesto. Como, bueno, la compañía le paga al dueño la ganancia y la compañía no paga impuestos. Sin embargo, en ese momento el dueño tiene que pagar el payroll o el self-employment, el empleado por cuenta propia, el impuesto, que es el 15.3. Entonces, hay maneras legales en las cuales una